Héctor Sacrison, nuestro presidente, es quien nos va a dar la charla de hoy. Su charla se llama Convirtiendo a los empleados en creadores de valor. Héctor tiene ya 6 años de estar en el negocio. Su negocio se llama Axia Consultores. Entre sus pasatiempos está viajar, paseo en moto y leer. Entre sus metas está ayudar a las pymes guatemaltecas a través de la consultoría financiera a crecer y a su vez ayudar a Guatemala. Algo que nadie sabe de él es que tiene 4 maestrías y es parte de la Sociedad Honorífica Beta Gamma Sigma en Estados Unidos por excelencia académica. Y la clave de su éxito es trabajar de manera eficiente y aprender de los mejores. Los dejo con Héctor para que nos enseñe algo nuevo el día de hoy. Excelente, Amanda, muchas gracias. Solo si me dan un segundito, tengo que cambiar de presentación. Y vamos a hablar hoy sobre cómo convertir a nuestros colaboradores en creadores de valor adentro de nuestras empresas. Y esto lo vamos a hacer a través de métricas financieras. Entonces, si me dan un segundito, ahorita les pongo la presentación aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces el tema es convirtiendo a los empleados en creadores de valor usando métricas financieras para la generación de valor. Primero, vamos a tener que ver qué es valor, qué es el costo de capital, cómo se determina, cómo se genera el valor en las empresas, qué es el valor económico agregado y cómo vamos a poner un plan de incentivos basado en eso. Y todo esto lo vamos a ver hoy relativamente rápido, así que pongan mucha atención para poder generar valores en sus empresas. Primero, ¿qué es valor? La diferencia entre valor y el precio, a mí siempre me gusta decir, en Guatemala tenemos la mala costumbre de decir, preguntar cuál es el valor de algo, pero el valor es algo subjetivo, mientras el precio es lo que está escrito en la etiqueta. El precio es lo que yo pago y el valor es lo que yo recibo. Entonces, ¿por qué me importa el valor de mi empresa? Porque el valor representa la capacidad de generar flujos de una empresa a futuros. Es decir, cuando el valor aumenta, quiere decir que mi empresa tiene capacidad de generar más flujos futuros. Es decir, va a crecer más y me va a caer más dinero a mí como accionista o dueño de la empresa. Y por eso me importa enfocarme en valor. Entonces, ahora veamos qué es el costo del capital. Todo capital o todo dinero invertido en un negocio tiene un costo. El más obvio o el que más conocemos, pues obviamente es la deuda. Para aquellos que hemos pasado por tener una deuda o que nuestras empresas tienen deudas, esto lo vemos evidente todos los meses cuando nos cobran intereses y lo vemos representado en nuestros estados financieros. Esto sí está contemplado por la contabilidad tradicional. Ahora, el que es un poco más complicado de ver o no es tan transparente o tan perceptible es el costo del capital de los accionistas. Cuando ustedes invierten dinero en una empresa, ese capital también tiene un costo. El problema es de que como accionistas nosotros no cobramos un interés, pero tiene un costo y es el costo de oportunidad. Entonces veamos cómo hacemos en Axia Consultores para asignar esos costos. Lo que hacemos es usar el principio de riesgo-retorno. Es decir, cuando ustedes ven esta gráfica, podemos ver que a mayor riesgo, uno debería de pedir mayor retorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Axia Consultores? Nosotros hacemos a través de diferentes métricas y fórmulas matemáticas y análisis de industria, podemos ver y analizar dónde cae la empresa que estamos analizando para así poder asignarle un retorno esperado al capital invertido. Con ese riesgo, con ese retorno esperado, podemos pasar a calcular lo que nosotros llamamos el hurdle rate o la barra que debemos saltar. Si jalamos el 12% a esta nueva gráfica, podemos ver el capital invertido en la horizontal, es decir, mientras la empresa invierte más dinero en proyectos, podemos ver que cada vez es más difícil encontrar proyectos más rentables. Y lo que nosotros queremos es estar en proyectos categoría 1, los que generan valor. Los proyectos de categoría 2 son aquellos que tienen un peso neutro y los proyectos de categoría 3 son aquellos que destruyen valor. Entonces, ¿cómo hacen las empresas exitosas para existir 100, 150 años y generar valor para sus accionistas y de adentro de la corporación? Pues lo hacen a través de escoger proyectos de categoría 1, ¿sí? Para poder escoger proyectos de categoría 1 es esencial tener claro cuál es esa línea o cómo hacemos para brincar esa línea cada vez que estamos haciendo un proyecto. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Evitar proyectos de categoría 3. Entonces, ¿qué hacen las empresas exitosas? Cuando un proyecto se convierte en categoría 3, simplemente lo cosechan. ¿Qué quiere decir eso? Cierran el proyecto,
recuperan los recursos de ese proyecto y buscan proyectos de categoría 1 para reinvertir y hacer crecer el negocio y generar valor. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Conocer esta línea. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro costo de capital, es imposible saber si estamos o no generando valor. La fórmula para poder entender cómo generamos valor es relativamente sencilla. Es una fórmula donde compara la rentabilidad contra el costo del capital invertido, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve relativamente sencillo, es decir, si mi rentabilidad es mayor al costo de capital que yo invertí, voy a tener un valor económico agregado positivo. O sea, mi negocio, mi proyecto, mi empresa está generando valor. Y aquí tenemos un ejemplo relativamente sencillo abajo, donde esta empresa tiene $100,000 invertidos a un costo de capital de 10%, quiere decir que el capital les cuesta $10,000 y ellos generaron en rentabilidad $15,000. Eso quiere decir que la empresa está generando valor económico de $5,000. Ojo, esto es importante porque no es utilidad, es valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos premiar a nuestros gerentes y colaboradores por incrementar el valor económico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos beneficia a todos. No es subir ventas, sino que es subir el valor de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner un plan de incentivos basados en el incremento de valor económico. ¿Cómo se ve esto? Cuando la empresa aumenta su valor económico en el tiempo, nosotros pagamos un incentivo basado en este incremental de valor económico, pero no se paga cuando el valor económico es decreciente. ¿Y esto qué hace? Hace que los colaboradores piensen como dueños sin tener que darles propiedad de la empresa. Y como les mencioné hoy en la presentación de 30 segundos, esto es de los temas más complicados como empresarios. ¿Cómo hacemos que los colaboradores piensen como empresarios? Y el EVA o el valor económico agregado me permite pasar este sentimiento y esta realidad de ser empresario a mis colaboradores. Veamos un caso en Guatemala. Este es un caso real, pero obviamente por temas de confidencialidad no les puedo dar el nombre de la empresa, pero es una empresa que se enfoca a ventas, no es una empresa de servicios. Y le vamos a llamar empresa ABC. Cuando nosotros llegamos a la empresa, la gerencia les había puesto como meta a todos sus colaboradores y gerentes incrementar la utilidad de la empresa, su utilidad contable, asumiendo que esto les iba a subir el valor del negocio. La gerencia presionó la reducción de costos. La reducción de costos llevó a que el departamento de compras lograra negociaciones de compra de volúmenes con sus proveedores para reducir el costo unitario del producto que vendían y con eso lograron aumentar la utilidad contable de un 10%. Todos estaban muy felices porque la utilidad había subido, los gerentes recibieron sus bonificaciones y todos estaban felices. Cuando nosotros llegamos, hicimos el análisis de ese proyecto, nos dimos cuenta que en efecto subieron la rentabilidad. La rentabilidad subió un 3%, pero la utilidad es simplemente un componente de esa rentabilidad. Cuando ya hacemos el cálculo completo del valor económico agregado, nos dimos cuenta que para comprar en volumen, ellos necesitaron invertir más capital y por ende subió el costo del capital invertido. Entonces, aunque la rentabilidad subió, nunca logró cubrir el costo del capital invertido. Y por eso el proyecto destruye valor. Aunque las utilidades subieron, el valor económico fue negativo. Y esto hizo de que la empresa perdiera valor. Ahora imagínense, le están pagando bonificaciones a sus gerentes y colaboradores por destruir el valor de los accionistas. Esto no debería de ser. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como AXA Consultores? Llegamos, les enseñamos a los colaboradores y a los gerentes cuáles son las palancas de valor que ellos pueden mover adentro de su empresa. Se implementó un plan de incentivos basado en el valor económico incremental y en 3 años la empresa triplicó el valor para sus accionistas y los gerentes y colaboradores compartieron de este éxito, recibiendo bonificaciones basados en ese incremento de valor. Y esto es lo que nosotros buscamos en las empresas, generar valor y pagarle a nuestros colaboradores por hacerlo. ¿Cómo puedo generar valor en mi empresa? Son 3 reglas básicas las que nos dice la fórmula. Una es generar más con lo mismo. La segunda opción es generar lo mismo con menos. Es decir, vendo lo mismo, pero uso menos recursos para hacerlo. Y la tercera es generar lo mismo con capital más barato, es decir, logro reducir mi costo de capital. Y estas son las 3 palancas que tenemos a la hora de generar valor dentro de nuestras empresas. Entonces,
¿Quiénes son buenas referencias para nosotros? Ahora que ya conocen cómo generar valor, le pueden explicar a juntas directivas, accionistas, emprendedores, dueños de empresas o gerentes generales o financieros cómo nosotros en Axia Consultores los podemos apoyar a generar valor para sus empresas y de esa manera crecer su negocio y crecer y que los empleados crezcan con ustedes. Así que recuerden que Axia más valor económico agregado es igual a generación de valor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu excelente presentación. Qué fácil lo haces ver. Y ahora, pues, invitamos a todos a hacer más unos a unos con Héctor para que nos ayude a generar más valor en nuestras empresas.